Monitoreo a las vacas después del parto. A continuación, te hablaremos de puntos claves, con los cuales puedes prestar atención y evaluar a tus vacas después del parto. La visión de estas acciones es minimizar el descarte de animales y mitigar la presencia de enfermedades después del parto. Al momento del inicio de la etapa de lactancia, las vacas están en riesgo de sufrir un desbalance metabólico. Esto puede ser a consecuencia de la retención de placenta, metritis o membranas fetales, lo que ocasiona un mal funcionamiento en el sistema digestivo de la vaca y en consecuencia la presencia de infecciones en la glándula mamaria. El monitoreo es básico. Con esta acción se puede realizar una detección temprana de cualquier anormalidad y poder tomar acciones justas en el momento justo. Al momento de detectar cualquier anormalidad o signo, esta vaca debe ser aislada del área de ordeño y evaluar con la siguiente directriz. La producción de leche. Lo normal es que una vaca que recientemente parió a su cría debe ir aumentando su producción de leche. Caso contrario, una caída de forma brusca en la producción puede estar indicando que la vaca está presentando un cuadro agudo. La actitud de la vaca. El animal se puede comunicar con el comportamiento y el ganadero debe aprender a conocer estos aspectos para conocer el estado de salud de la vaca. Si una vaca no comió o no está rumiando, tiene una mirada de tristeza, presenta las orejas caídas o se aísla del rebaño, son indicadores claros que la vaca está enferma y hay que prestarle atención. La temperatura corporal. Medición de la temperatura de la vaca es básica, pues si hay aumento en la temperatura puede deberse a infecciones, como puede ser la metritis, problemas respiratorios o mastitis. La fiebre siempre antecede la aparición de signos clínicos, como leche anormal, tos o aumento en la frecuencia respiratoria. Cuerpos cetónicos. Cuando en la orina de la vaca hay una elevada cantidad de cuerpos cetónicos, la sangre o la leche es un indicador que la vaca está movilizando grasas de forma excesiva con los niveles de glucosa insuficientes para la degradación de las grasas en el hígado. La cetosis subclínica o clínica está directamente relacionada a pérdidas cuantiosas y afecta el tema de fertilidad de la vaca, razón por la cual realizar un diagnóstico con muestra en orina es básica. Hay que medir en la orina el acetoacetato, o también esta detección puede ser a través de la leche, midiendo el cetato beta-hidroxibutirato. Evaluar la función del rumen. Hay que evaluarlos mediante los movimientos y auscultaciones. Es un método que se utiliza para escuchar los sonidos del cuerpo durante un examen físico. Mediante un estetoscopio, los órganos que más comúnmente se auscultan son los pulmones, el corazón y los intestinos. 3 días después del parto, el rumen debe estar trabajando de forma normal, pasando por una contracción por minuto durante los primeros 2 días, a 3 contracciones de forma fuerte cada 2 minutos. Palpación rectal. Esta acción permite conocer el desarrollo de la involución uterina, tonicidad y tamaño del útero, así como sus contenidos. El contenido debe ser poco y no tener presencia de mal olor. Si se presenta un mal olor y en forma abundante, esta vaca tiene metritis. Estos signos hay que interpretarlos relacionados con parámetros como la temperatura recta, presencia de cuerpos cetónicos, entre otros. Podemos concluir que los cuidados después del parto en vacas inician antes del parto, pues los cuidados brindados antes del parto se verán reflejados en la vaca después del parto.